Antes de empezar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con las entregas y las actualizaciones. Los Rockefeller, tercera parte. Temían las tentaciones de la riqueza, pero un visitante describió su propiedad como el sitio que Dios había creado si hubiera tenido dinero. Amasaron una fortuna que agravió a una nación democrática y luego la donaron, transformando a Norteamérica. Fueron lo más cercano a una familia real. Pero los Rockefeller rehuían del público, refugiándose tras los muros de su palaciego hogar en Pocántico, Nueva York. Mi experiencia personal de niño era de un sitio que por una parte era una especie de Edén. Era sereno y hermoso. Cuando crecimos, muchos de nosotros empezamos a percibir a Pocántico como una especie de prisión que nos apartaba del mundo exterior. La familia se sintió acosada por la controversia en torno a John D. Rockefeller, rey de la Standard Oil. Visto como un cruel depredador, como la encarnación del mal, había creado un imperio industrial y una fortuna personal a un nivel que el mundo no conocía. El gran drama de los Rockefeller era manejar la riqueza, manejarla como un hecho físico, encargarse de esa fortuna que crecía día con día en una forma que no podían controlar. Pero también tenían que enfrentar este hecho como una cuestión moral. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla uno mismo? En el drama de los Rockefeller, a John D. hijo se le asignó un papel casi imposible. Aquí estaba el hijo de uno de los empresarios más polémicos de Norteamérica, que tenía que encontrar a fuerza de carácter una forma para cambiar la imagen y la dirección de la familia sin repudiar abiertamente al padre que amaba. En su lucha por la redención y por la respetabilidad, John D. hijo llevaría a la familia al pináculo del poder norteamericano. Uno de sus hijos buscaba el premio mayor, la presidencia, provocando en otra generación ira y hostilidad. Hay 1.000.000 de preguntas que tendrá que responder, señor Rockefeller, porque usted y sus hermanos son un problema para el país. Durante más de un siglo, la riqueza e influencia de los Rockefeller atrajeron atención y sospecha, amenazando con dividir a la familia. ¿Por qué queremos preservar este poder? ¿Por qué queremos dedicar nuestras vidas a conservar estas instituciones que fueron creadas por la familia? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta que el verdadero dilema es la integración del poder con la bondad. Octubre 9, 1901. El yate Pato Salvaje zarpó de Providence, Rhode Island. A bordo iba uno de los hombres más adinerados de Norteamérica, John D. Rockefeller, y su familia. El barco se dirigía a una finca en Warwick Neck, al oeste de Narragansett.
En las colinas de Pocántico, la finca familiar del río Hudson, los nietos de John D. Rockefeller padre, el primer millonario universal, vivían en un mundo propio. Esto no es solo una finca. Es un sitio 10 veces más grande que Mónaco, 5 veces más grande que el Parque Central. Es como un país en medio de Norteamérica. Es su lugar mítico y su tierra natal. En 1945, John mandó pintar los retratos de sus hijos para colgarlos en la sala de la casa de muñecas de Pocántico. Estaba orgulloso de sus hijos, que habían servido a su patria en la Segunda Guerra Mundial. La guerra es un crisol a través del cual los hermanos se vuelven hombres. Se vuelven hombres no solo cronológicamente, sino en el interior de la familia Rockefeller. La guerra empieza realmente la transición entre el control de John sobre la familia y el control de ellos. Al final de la guerra, los hermanos, ansiosos por labrarse un porvenir, llegaron al centro Rockefeller. Se instalaron en la habitación 5600, las oficinas de la familia que pronto ocuparían 3 pisos del edificio RCA. Los hermanos literalmente invadieron la habitación 5600. No iban a regresar y simplemente continuar en donde estaban obedeciendo las órdenes de su padre. Iban a tratar de cambiar las cosas tan radicalmente como pudieran. Y al hacerlo, Nelson fue quien tomó la batuta. Probablemente tenía más dotes organizativas que cualquiera de ellos. Como su abuelo Rockefeller, era perspicaz y constantemente estaba viendo lo que podía hacerse, cómo podíamos mejorar las cosas. Tenía muchas ideas que proponía con gran dinamismo. Desde 1930, Nelson había empezado a luchar por la posición de liderazgo reservada para su hermano mayor, John. Como presidente del Centro Rockefeller, jugó un papel decisivo en su éxito comercial. Y en 1939 tomó el lugar de su madre en el Museo de Arte Moderno. Durante la guerra, Nelson demostró su valía fuera de la familia. Trabajó en Washington con Franklin Delano Roosevelt, creando la política de guerra para Latinoamérica. Al final de la gira, un observador dijo: Nelson Rockefeller es alguien que puede mantener todas las pelotas en el aire sin perder el control. Nelson luego desafió el control de John en las oficinas de la familia, reemplazando a los socios de su padre con los suyos y con sus hermanos. Hablando de los mejores y los más brillantes, eran los mejores y los más brillantes. Y la pregunta era, ¿cómo vamos a usar este poder que flota en este país como una inmensa carga de electricidad estática? ¿Cómo vamos a usarlo? Explotándolo. Para reflejar esa confianza, Nelson remodeló la habitación 5600 en un audaz y moderno estilo. Llevó a John a una gira por las oficinas y con su entusiasmo característico preguntó: «Oye, papá, ¿no es impresionante?». John suavemente respondió: «Nelson, ¿a quién queremos impresionar?». Todos los hermanos estaban casados y tenían sus propias familias. Sus hijos, conocidos como los primos, rondaban por Pocántico, desquiciando a John y deleitando a Abby descubriendo lo que significaba ser un Rockefeller. Mi experiencia personal de Pocántico de niño era de un sitio que, por una parte, era una especie de Edén, lejos del resto del mundo. Era sereno y hermoso, pero también una especie de prisión que nos apartaba de las relaciones normales con otras personas y del mundo exterior.
Recuerdo que de niño me perturbaba el hecho de que la propiedad familiar estuviera patrullada por perros con guardias armados. Y recuerdo haber leído de niño a Charles Dickens, la historia de dos ciudades sobre la Revolución Francesa. Y eso me hacía imaginar que allí estábamos, en cierta forma, viviendo como una familia aristocrática en un ambiente exclusivo. Y empezaba a imaginar que afuera había una multitud furiosa que resentía lo que teníamos. Tras los muros de la finca familiar, los primos eran educados siguiendo el código moral de John. Mi abuelo era muy estricto en ese sentido. Él transmitió los valores que él y su padre habían seguido a sus 6 hijos y a todos nosotros de la generación de los primos. Desde muy temprana edad, se nos daba una gratificación diciéndonos que el 10% debía ser donada, y desde que entramos en contacto con el dinero, no solo se trataba de obtenerlo, gastarlo, sino de donarlo. Creo que era el domingo cuando recibíamos la gratificación, generalmente estratégicamente antes de ir a la iglesia, según recuerdo. Así que una parte de esa gratificación sin duda iba a desaparecer muy pronto, y entonces había que rendir cuentas. Pero sé que con algunas de mis hermanas se volvió una especie de juego ver qué tan hábilmente podían inventar los gastos de la semana previa. Los libros de cuentas que rigieron las vidas de 3 generaciones de Rockefeller casi fueron abandonados cuando los primos crecieron. Pero el almuerzo con el abuelo en Kaikiut era un ritual. Solía recibirnos como familia el domingo. Y llegábamos, y era un momento de cierta formalidad. Nos vestíamos para la ocasión y llegábamos a tiempo. El abuelo se sentaba en la cabecera y cortaba la carne, y lo hacía como un cirujano. Yo miraba en torno a la mesa, con 20 personas ahí, y me preguntaba cómo iba a hacer para que la carne alcanzara. Pero cortaba rebanadas muy finas y las repartía. Y la conversación fluía. La abuela siempre nos divertía. Adoraba recibir a la familia y disfrutaba de cada evento social. El 3 de abril de 1948, después de un largo invierno en Arizona, Abby recibió a su familia en Kaikiut. Mi esposa Peggy, nuestro hijo David y yo estuvimos con ella a solas gran parte del fin de semana. Lo pasamos maravillosamente juntos. Extrañamente, de regreso a Nueva York en el auto, ambos sentimos que había sido muy significativo para nosotros. Y nos preguntamos si sería la última vez que sucedería. Abby Aldrich Rockefeller murió al día siguiente, a los 73 años, del corazón. John, cuyo mundo giraba en torno a Abby, no podía soportar el dolor. «Quítenme este golpe», decía, insistiendo que su esposa fuera cremada de inmediato. «Quítenme este golpe». Sabía que la echaba de menos. Él y yo éramos muy unidos. Así que pasé 2 semanas con él ese verano cuando ella murió. Hablaba de ella. Cuando mamá y yo hacíamos esto, o mamá y yo hacíamos aquello, o estoy haciendo esto por ella, en recuerdo de ella. Nunca dijo, estoy terriblemente triste, pero uno lo sabía. Aunque viviría el resto de su vida en Kaikiut, John transfirió Pocántico a sus hijos 4 años después de la muerte de Abby. El año 1952 marca el fin de la transición de John D. Rockefeller, hijo, a sus hijos. Es a partir de ese momento que la generación de los hermanos
empezó a tener el reconocimiento, la visibilidad y el control efectivo de todo, permitiéndoles hacer las cosas que querían. Los hermanos ansiaban el dinero, a diferencia de su padre, para quien el dinero estaba relacionado con todo lo malo, cargado de peligros. Tenían la sensación que ese dinero podía usarse para fines personales, para perseguir sus objetivos profesionales y sociales. John D. Rockefeller III siguió manejando los asuntos filantrópicos, pero emergió de la sombra de su padre a través de su trabajo en el control demográfico y en las relaciones con Asia. Lawrence, quien había heredado el toque de su abuelo en los negocios, era un pionero capitalista. Invirtió en la aviación, en sus nuevas tecnologías y creó albergues tropicales para la preservación. David, el intelectual de la familia, era a los 37 años vicepresidente mayoritario del banco Chase y se estaba convirtiendo en campeón de la renovación urbana. Hasta Winthrop halló un interés propio. En 1952 fue a Arkansas a divorciarse de Bobo Sears. Ahí se enamoró de una meseta montañosa llamada Petit Jean y la transformó en un rancho ganadero, Rancho Wine Rock. Este es mi negocio, dijo feliz. No tenía nada que ver con ningún proyecto de los Rockefeller. El Rockefeller que estaba en la mira pública, Nelson, era un miembro prominente de la administración de Dwight D. Eisenhower. A la vez, un frío guerrero y un liberal social, Nelson bombardeaba al cauto presidente con ideas que casi siempre eran ignoradas. He aprendido algo, confesó a un compañero al dejar Washington. No se puede tener influencia en el gobierno si uno no ha sido electo. Nelson regresó a Nueva York como un monarca en exilio a recuperar su trono, en palabras de un biógrafo. Lawrence se hizo a un lado, cediendo a Nelson la presidencia del Centro Rockefeller. John renuentemente cedió el control del fondo de los hermanos Rockefeller, el fondo altruista. Era 1956. Norteamérica estaba en el pináculo de su prestigio y los Rockefeller eran la primera familia de la nación, no solo en riqueza, sino en poderío. Si había una institución en Norteamérica en los 50, eran los hermanos Rockefeller. Esos hombres jóvenes habían tomado su sitio como miembros excepcionales de una familia excepcional. Eran en cierto modo lo supremo de ese siglo norteamericano, de la experiencia norteamericana, de ese optimismo que alentaba a Norteamérica en la posguerra. Estaban de muchas formas en el centro de los asuntos empresariales, de la conservación de los asuntos ambientales y políticos. Estaban en medio de todo, justo donde querían y les fascinaba. 50 años después del ataque de Ida Tarbell contra John D. Rockefeller padre en la revista McClure, la revista Fortuna publicó un espléndido perfil de sus nietos. Cada hermano valía más de $100 millones. Pero más importante que su riqueza, Fortuna arguía, era el vasto imperio social que los hermanos dirigían. Desde sus cuarteles en el centro de Manhattan, su influencia llegaba a cada esfera. Con los años, a través de las instituciones filantrópicas, de las benéficas, del apoyo a la ciencia y de las empresas comerciales, surgió una red que se extendía y se interconectaba con prácticamente cada centro de poder en nuestro país. Y en el extranjero también. En eso residía la verdadera fuerza y el poder de la familia, yendo más allá del dinero. A veces bromeaban sobre eso. Decían, bueno, a David le toca Europa, Nelson tendrá Latinoamérica, y bueno, a John III le toca Asia. Y luego hacían una broma sobre lo que a Winthrop le tocaría, que sería Arkansas. Sin embargo, había cierta verdad en la broma. Absoluta diversidad y excelencia en el intento glorificaba Fortuna. Distinguen a estos hombres como los hermanos más excepcionales de su generación. Cuando nuestro padre leyó el artículo, se sintió abrumado y nos escribió una extraordinaria carta.
La resumía diciendo: solía ser conocido como el hijo de mi padre, ahora seré conocido como el padre de mis hijos. Para John, su primogénita no era motivo de orgullo. A los 53 años, en su tercer matrimonio, Babs seguía rebelándose. Rehusaba dar dinero para caridades. Y John lo sabía porque revisaba sus declaraciones de impuestos. Y se quejaba con ella porque no donaba dinero. La actitud de Babs quería decir: ¿y qué? Puedo hacer lo que quiera ahora. Babs parecía rechazar la misión de la familia sobre el servicio público. Su hermano Nelson iba a darle una nueva dimensión. Se ve muy bien. En 1958, Nelson Aldrich Rockefeller se postuló para gobernador de Nueva York, el cargo desde donde Theodore y Franklin Roosevelt se lanzaron a la presidencia de los Estados Unidos. Para una familia que repetidamente había sido lastimada por la crítica, era un paso lleno de peligro. Mi bisabuelo fue atacado durante un gran periodo de tiempo por los periodistas. Así que en ese sentido, era un mundo peligroso e impredecible. Y lo mejor que se podía hacer era mantenerse alejado, sin provocarlo. Creo que la propia personalidad tan extrovertida de Nelson y el entrar a la política llevó a la familia a la mira del público más de lo que había estado antes. Y creó cierta tensión en la familia, porque si una persona se vuelve pública a ese grado, en cierto modo arrastra a todos consigo. Los hermanos hicieron a un lado sus aprensiones y apoyaron la entrada de Nelson a la política. Todos los hermanos colaboraron en su primera campaña política. Todos contribuyeron. John de tercero estaba un poco renuente, pero ¿quién era él realmente? Era el primogénito desplazado. ¿Cómo podía prescribir la política para esa generación? Sentían que si habían llegado tan lejos, ¿por qué no dar el siguiente paso? El que los llevaría a la Casa Blanca. En su carrera por la nominación republicana para gobernador, Nelson Rockefeller se enfrentó a un conservador, Walter Mahoney. Recuerdo a Walter Mahoney diciéndome al principio: lo único que no puedo medir es el efecto de la riqueza cuando se lleva a cuestas. Y estaba en lo cierto cuando dijo eso, porque descubrimos que en los más de 60 condados de Nueva York, en prácticamente todos, el presidente del condado era presidente del banco local o el abogado del presidente del banco local. Y todos los bancos locales tenían afiliaciones con el Chase Manhattan. Y nada podía parar a Rockefeller. Nos arrolló sin problema. El candidato republicano se enfrentaría al gobernador demócrata titular, Averell Harriman. Patricio, heredero de las más grandes fortunas ferrocarrileras, Harriman podía igualar los recursos de Nelson Rockefeller, pero no su personalidad. Señor Rockefeller, ¿qué lleva en el paquete? Un maravilloso trozo de salami. Después de que tomaron las fotografías ahí, yo dije, bueno, por lo que vine es por el salami y no por las fotografías, y terminé mi compra. Los cocineros me dieron una comida deliciosa. Pescado con rábanos y luego una tarta. Descubrió que le fascinaba la política, estar en las tribunas con la gente. Le gustaba la experiencia del diálogo con la gente, en la calle y en los restaurantes, en todo tipo de situaciones. La gente que reaccionaba ante él hacía que fluyera la adrenalina y la gran sonrisa aparecía y daba palmadas en la espalda. Tocaba la piel, saludando con la frase, hola amigo, y obviamente lo disfrutaba.
Cuando la campaña de 1958 por la gubernatura concluyó, Rockefeller había recorrido 13.676 kilómetros, pronunciando más de 100 discursos y gastando casi $4 millones, más de lo que cualquier candidato para un puesto público había gastado. En los cuarteles de campaña de la ciudad de Nueva York es Nelson A. Rockefeller, el gobernador electo del Empire State, ganador por 560,000 votos sobre Averell Harriman. Para John D. Rockefeller, hijo, ya de 84 años, la victoria de Nelson fue la reivindicación de la misión de su vida para redimir el nombre de la familia. El hecho de que Nelson fuera electo fue una señal para él de que el pueblo de los Estados Unidos había aceptado por completo a los Rockefeller, a pesar del historial previo de la familia. Nelson Rockefeller había hecho algo que ningún otro Rockefeller había logrado. Se volvió figura pública, ganó la afirmación y el mandato del pueblo, y eso significó tanto para él personalmente como políticamente. El 7 de mayo de 1960, a la edad de 86 años, John D. Rockefeller, hijo, murió durante su estancia en Tucson, Arizona. El funeral se efectuó en Nueva York, en la iglesia de Riverside, la catedral gótica que John había construido. En el momento de su muerte, John, quien había donado más de $500 millones, era considerado uno de los primeros filántropos del mundo. A sus hijos y 22 nietos les legó una herencia invaluable, un hombre que representaba no la avaricia corporativa, sino el bienestar de la humanidad. Nelson se apresuró a llenar el hueco que la muerte de su padre dejó. Menos de un año después de la muerte de John, se mudó a Caycute, la mansión de las colinas de Pocántico que su padre construyó para su abuelo. Las esculturas modernas que mezcló con las estatuas clásicas de su padre y que impuso en los paisajes majestuosos de su abuelo indicaban que era el nuevo señor de Caycute. En noviembre de 1962, Nelson Rockefeller fue reelecto gobernador de Nueva York con un triunfo arrollador. El popular gobernador del estado más poblado de la nación, Nelson, tenía una excelente oportunidad para ganar la nominación republicana para la presidencia. Cuando las elecciones presidenciales de 1964 se acercaban, los sondeos mostraban a Rockefeller con una importante ventaja de 17 puntos sobre su rival más cercano, el senador republicano de Arizona, Barry Goldwater. La mayoría de los observadores consideraban la nominación de Nelson para la presidencia en 1964 como una conclusión prevista. Luego, en las semanas previas a las primarias republicanas, surgió un rumor de una mujer en la vida de Rockefeller. Hay un fuerte rumor el día de hoy, gobernador, de que usted va a anunciar sus planes personales para el futuro. Sin comentarios. ¿Cuándo podrá comentar sobre esto, gobernador? Sin comentarios. ¿Estamos invitados? No puedo identificar. ¿Quién pregunta? ¿Estamos invitados? Sin comentarios. La boda se realizó en Pocántico el 4 de mayo de 1963. La novia era Margarita Happy Murphy, recientemente divorciada y madre de 4 hijos. Lawrence fue el anfitrión. Ni los hijos de Nelson ni sus otros hermanos asistieron. A principio de semana, Winthrop llegó desde Arkansas para disuadir a Nelson del matrimonio. Ese fin de semana, John D. Rockefeller III invitó a la exesposa de Nelson, Todd, a su casa de Williamsburg. Creo que sería erróneo decir que no le causó problemas tanto políticamente como con la familia.
Creo que su carrera política empezó a llegar a su fin en el momento de su divorcio y de la nueva boda. Es un gran honor y un placer presentarles a alguien a quien ustedes han estado esperando desde hace tiempo, la señora Rockefeller. Nelson en ese momento no tenía límites. Estaba en la cúspide de esa etapa tan increíble que vivía la familia en la posguerra y creyó que podía tenerlo todo. Esas eran épocas más conservadoras en este país. Se le advirtió que sería muy peligroso hacerlo en vista de sus vehementes ambiciones políticas, y lo hizo no obstante. Durante semanas, el nombre Rockefeller fue primera noticia en la prensa nacional. Nelson fue llamado destructor de hogares, su nueva esposa acusada de abandonar a sus hijos. A fines de mayo, su ventaja sobre Goldwater se esfumó. Un experto que semanas antes estaba seguro de la nominación de Nelson, ahora decía que sus posibilidades valían algo más que una moneda falsificada. El 16 de julio, en el Palacio de San Francisco, Barry Goldwater fue nominado en la primera votación. Quiero recordarles que el extremismo en defensa de la libertad no es ningún vicio. Al contendiente, Nelson Rockefeller, le dieron 5 minutos para hablar en la convención. Les pido orden. Les pido orden. Les pido orden para escuchar al delegado. La hostil multitud a la que el gobernador Rockefeller se dirigió ese día ya no era su partido republicano. Les pido orden para escuchar al delegado. Presente tal vez por primera vez en número significativo en la convención republicana, estaba un importante contingente conservador, lo que ahora podríamos identificar, al menos en parte, como la coalición cristiana, quienes estaban en franca rebelión contra el llamado Partido Republicano Liberal. Este año he recorrido esta nación luchando por estos principios, por mantener al Partido Republicano como el partido de todo el pueblo. Y advirtiendo sobre la amenaza extremista, su peligro para el partido. Sin importarle que tanto abucheaban y gritaban, cuidaba sus minutos y decía, seguiré aquí hasta que me den mis 5 minutos. Los 5 minutos se convirtieron en 15. Fue un momento glorioso. Nelson Rockefeller de pie, con valor, soportando los clamores de la multitud, rehusando doblegarse. Nelson Rockefeller regresó a casa a Caycute. Rodeado por su amada colección de arte y el afecto de su nueva familia, se preparó para gobernar el estado de Nueva York. Gastando el dinero de los contribuyentes tan libremente como si fuera de él, inició una serie de construcciones masivas que transformarían al Empire State. Kilómetros y kilómetros de autopistas, plantas para tratamiento de aguas, 50 nuevos parques. Lo que más le gustaba era ver volar la tierra. Por eso construyó ese inmenso sistema universitario. Creó el nuevo Capitolio, conocido como la Plaza Nelson A. Rockefeller del Empire State. Esto era algo tangible, que se podía tocar, que se podía ver, algo que perduraría más que su vida.
Mientras Rockefeller se concentraba en remodelar Nueva York, el virus presidencial parecía estar en remisión. Le creo a Rocky cuando dice que ha perdido su ambición presidencial, dijo el periodista Bill Moyers. También creo que recuerda a dónde la puso. En agosto de 1968, Nelson Rockefeller fue a Miami a buscar la nominación republicana por tercera vez. Ahí, su sueño de alcanzar la Casa Blanca en verdad llegó a su fin. Estaba escrito. Era matemáticamente imposible. Estaba en las cartas. Estaba en las estrellas que no iba a ser electo presidente o nominado para ser presidente porque era republicano. El republicano equivocado. No pretendo ser cruel, pero es que así fue. El fin de las esperanzas presidenciales de Nelson negaron a los nietos de John D. Rockefeller el premio final en su ascenso al pináculo de la sociedad norteamericana. Pero al reunirse en Nueva York para ser honrados por su compromiso con la filantropía, los hermanos Rockefeller seguían en el centro de la vida norteamericana. Desde bienes raíces en Manhattan hasta muelles pesqueros en Venezuela, sus propiedades eran vastas y diversas. En una época en la que Norteamérica sospechaba de la riqueza y del poder, los hermanos alcanzaron una visibilidad peligrosa. John D. Rockefeller III era un valioso experto en asuntos asiáticos. Lawrence era dirigente en el campo de la conservación. David, ahora presidente del banco Chase Manhattan, era embajador del capitalismo internacional. Aún Winthrop se convirtió en figura pública. En 1966 fue electo gobernador de Arkansas, el primer republicano en 100 años. El éxito del rancho Wine Rock, su compromiso en el desarrollo de Arkansas y su nombre lo convirtieron en candidato absoluto del estado sureño. Para este Rockefeller de toque común, el hijo pródigo, la excepción de la familia, su elección como gobernador significó mucho más que una victoria política. Si puedo hacer algo para remediar las cosas y logro que la gente enloquezca y se emocione como yo, entonces creo que mi madre y mi padre estarían orgullosos. Babs también enorgullecería a su padre, esperando hasta la muerte de John para unirse a sus hermanos como filántropa. Se involucró profundamente en el centro Sloan Kettering para cáncer y en 1971 donó el parque Green Acre, un retiro pastoral en el centro de Manhattan. Los 5 hermanos asistieron a la inauguración del parque, la última vez que estarían juntos en público. En febrero de 1973, la familia Rockefeller se reunió en la montaña de Petit Jean, en Arkansas, para el funeral de Winthrop, quien murió de cáncer a los 61 años. Mi recuerdo se remonta a la época cuando éramos niños. Los juegos, las tareas, las trifulcas, los pleitos, pero siempre en el análisis final, una familia unida. Winthrop fue el primer Rockefeller de la tercera generación que falleció. Babs moriría 3 años después, también de cáncer. Sus muertes marcaron el principio de una dolorosa transición a una nueva generación. Los primos descubrieron que no podían, sin críticas, simplemente aceptar el papel de ser un Rockefeller. La mayoría teníamos 20 años en la década de los 60. Así que estábamos atrapados en el entorno social que incorporó el movimiento de los derechos civiles, el movimiento feminista y el movimiento antibélico.
Y si uno tomaba en serio esos movimientos sociales, y todos lo hicimos, fue porque en cierta forma fuimos educados para tener conciencia moral y social. Entonces uno tenía que cuestionar la historia de la familia y la identidad propia. Un sorprendente número de ellos quería cambiar de apellido. Querían no ser un Rockefeller, querían, en el caso de las mujeres de la cuarta generación, adoptar el apellido de sus madres. Querían donar el dinero, querían irse a vivir a una reservación, irse a vivir a un furgón en algún sitio, querían salir de la familia. Eran los días de los estudiantes izquierdistas, y en muchos sentidos el nombre Rockefeller simbolizaba lo establecido, y el movimiento estudiantil era opuesto a lo establecido. No hay duda que sentí la tensión de estar involucrada en un movimiento que usaba el apellido de mi familia como un símbolo. Y sin embargo, era mi apellido. Solo podía crear tensión en mí, y así fue. Fue Nelson Rockefeller quien convirtió la animosidad izquierdista hacia la familia en ira. En septiembre de 1971, envió 1000 policías del estado de Nueva York a la prisión estatal de Ática para reprimir un motín de reos. ¡Estamos dispuestos a morir! ¡Quiero morir! Durante 4 angustiosos días, la nación quedó paralizada por las imágenes de 1.300 reos parapetados en Ática y los 38 guardias que tenían como rehenes. Los reos exigían mejores condiciones de vida y una amnistía por la ocupación. En el 5º día del sitio, rechazaron una última petición, amenazando matar a los rehenes. El gobernador, quien había manejado la crisis desde su casa en Cayuga, decidió intervenir. Fue la toma más sangrienta en la historia norteamericana. Los disparos de la policía y de los guardias mataron a 29 reos y a 10 rehenes en menos de 6 minutos. Nelson Rockefeller, el hombre que ordenó la toma de la prisión, fue considerado responsable. ¡Liberen a todos los presos políticos! ¡Vengar Ática! ¡Corre, Rocky, corre! ¡La gente del mundo va a disparar! ¡Corre, Rocky, corre! Nunca desde que John Rockefeller, hijo, fue llamado homicida luego de la masacre en Ludlow en 1914, ningún Rockefeller había enfrentado tanta hostilidad. ¿Cuántos prisioneros mató, señor gobernador? He decidido no buscar un 5º periodo como gobernador de Nueva York. Renunciaré el próximo martes, después de 15 años de servir al pueblo del estado. El 11 de diciembre de 1973, Nelson Rockefeller, cansado de la controversia, se retiró de la vida pública. El siguiente verano, mientras vacacionaba en Maine, el exgobernador recibió una llamada telefónica que regresaría a los Rockefeller a la luz del escrutinio público. Era el 17 de agosto de 1974, 2 semanas después de que el presidente Richard Nixon renunciara en desgracia por Watergate. El nuevo presidente, Gerald Ford, pidió a Nelson Rockefeller que fuera su vicepresidente. Lo último que Nelson Rockefeller quería era ser vicepresidente de algo, ser equipo suplente. No estaba temperamentalmente hecho para eso. Era un hombre que quería estar al mando. Pero el país estaba en medio de una crisis y ¿cómo negarse cuando el presidente recurre a ti? Pero había una razón más práctica también. Había tras él 3 intentos fallidos como candidato a la nominación presidencial de su partido. Y esta era la última oportunidad para él, la última carta que podía jugar. Nelson llegó a Washington ansioso por empezar su nueva misión. Esperaba que las audiencias de ratificación fueran una mera formalidad. No fue así. He ocupado cargos públicos con 6 presidentes, he sido electo 4 veces y servido durante 15 años como gobernador del estado de Nueva York. Creo que el expediente habla por sí solo. Inicialmente, las audiencias se centraron en Nelson Rockefeller. Impuestos atrasados,
obsequios personales a socios y a amigos, y una operación secreta en donde Lawrence financió un libro que criticaba a uno de los oponentes de Nelson. Pero básicamente el punto que más interesaba al Congreso era el sitio de Nelson Rockefeller como miembro de la que se consideraba una de las familias más adineradas de Norteamérica. ¿Soy la clase de hombre que usaría su riqueza impropiamente en un cargo público? O más ampliamente y más importante, ¿podrían mis antecedentes familiares limitarme y cegarme tanto que no podría ver ni luchar por el bien de los norteamericanos? Era en realidad la relación entre el dinero y el poder. ¿Qué tanto podemos confiar en individuos con amplios recursos financieros para gobernar una sociedad democrática? Existía esa idea del poder de los Rockefeller que había sido difundida por la izquierda durante 5 o 10 años, a tal grado que penetró en cierta forma en la cultura popular. Y cuando finalmente llega el momento crucial para el interrogatorio, existe una sensación. Bien, vamos a tener oportunidad de conocer este poder por fin. Este poder que ha estado oculto durante 2 generaciones, el poder en forma de dinero. El comité pidió a Nelson que revelara no solo sus propias finanzas, sino las de toda la familia. Le dije, mire, gobernador, esta es una terrible invasión de la privacidad. Este es el momento, si quiere evitar este proceso. Es el momento para decir, quédense con el cargo y ya saben qué hacer con él. Dije, este es el momento para salir. Me miró y dijo, no, voy a acabar con esto. Nunca, desde que Lady Godiva paseó por las calles de Coventry, publicó el New York Times, los habitantes de una ciudad habían estado tan ansiosos por conocer algo como la gente de aquí que quiere saber la verdad de la fortuna Rockefeller. La especulación era desenfrenada. Los cálculos de las finanzas de los Rockefeller oscilaban entre 5,000 millones hasta 60,000 millones de dólares. Aceptan que han surgido preguntas sobre si la situación financiera de esta familia o la forma en que se administra presenta un conflicto de intereses. Las audiencias para la vicepresidencia desmintieron el mito de los Rockefeller como una familia de inmensa fortuna. Su valor en conjunto era de 1.300 millones de dólares, muy por debajo de los cálculos más conservadores. Sin embargo, como dijo un observador, el punto no era que carecían de poder, sino que su poder estaba en otras partes, en sus conexiones comerciales, en la política, en los asuntos internacionales y en la mística del apellido Rockefeller. El vicepresidente designado de los Estados Unidos de Norteamérica. El 19 de diciembre de 1974, Nelson Rockefeller tomó protesta por un cargo que alguna vez llamó el equipo suplente. Pagó un inmenso precio. Algunos de los hermanos pensaban que Nelson había llevado publicidad a la familia que era innecesaria, que cuestionar los motivos e impugnar la integridad de los miembros de la familia y sus instituciones estaba mal, que había sacrificado el buen nombre de esas instituciones y su reputación por su carrera política. La designación de Nelson fue frustrante y breve. En noviembre de 1975, cuando Gerald Ford se preparaba para la campaña, eliminó a Nelson Rockefeller de la candidatura por presiones de un sector de la derecha republicana. Comprendo todas las razones por las que las cosas pasan. ¿Para qué gastar energía enfadándome? Regresó a casa a Nueva York. Nunca dio un centavo al Partido Republicano. Nunca pronunció un discurso a favor de alguien del partido. El volver la espalda a la vida pública me parece que marcó un verdadero cambio de dirección. Esto había significado mucho para él. En su retiro, Nelson Rockefeller le recordaba a su escritor al viejo rey, una pintura del maestro francés Georges Rewald. Los ojos solo unas rendijas, la barbilla rígida en desafío.
tan remoto como un planeta. En el caso de Nelson, un príncipe que había envejecido sin jamás heredar el reino. Nelson Rockefeller regresó a las oficinas de la familia, esperando nuevamente tomar las riendas de la familia Rockefeller. Los hermanos siempre se habían hecho a un lado para Nelson, pero esta vez John D. Rockefeller III, el hermano mayor desplazado, el más alterado por la forma en la que la ambición de Nelson había expuesto a la familia, finalmente sirvió para recuperar su sitio dinástico. Ellos tuvieron varias discusiones en las reuniones de los hermanos. John dijo, me dijiste hace mucho tiempo que había dos cosas que querías por encima de todo. Querías ser presidente de los Estados Unidos y querías ser el dirigente de la familia Rockefeller. Fracasaste en tu primer objetivo y si no te enmiendas, fallarás en tu segundo objetivo. Y en el verano de 1977, John y Nelson dejaron de hablarse. John D. Rockefeller III y Nelson nunca tuvieron oportunidad de reconciliarse. John murió en un accidente automovilístico cerca de Pocántico en julio de 1978. Su hermano Nelson le sobrevivió solo 6 meses. Nelson Aldrich Rockefeller fue sepultado en la esquina noroeste de Pocántico, cerca del campo de golf en donde John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil y creador de la gran fortuna, jugaba. En los jardines que John, el filántropo que redimió el nombre de la familia, había amado. Con las esculturas que Nelson mismo, el tercer y último señor de Kaikiut, tan audazmente colocó. Durante un siglo, los Rockefeller ocuparon un sitio privilegiado como una de las familias norteamericanas más influyentes y polémicas. 3 generaciones han dejado su huella en la historia. Le tocará a la 4ª hallar un camino hacia adelante. ¿Por qué queremos preservar este poder? ¿Por qué queremos dedicar nuestras vidas a conservar estas instituciones que fueron creadas por la familia? Nos dimos cuenta que el verdadero dilema es la integración del poder con la bondad. Y si la familia iba a seguir trabajando unida, los compromisos y valores altruistas serían esenciales. Todos reconocen que nadie, ni siquiera todos nosotros, podemos hacerlo todo, obviamente. Pero creo que cada uno de nosotros tiene el deseo de contribuir de alguna forma en esa misión. Es una familia que está intentando continuar con algunas tradiciones y a la vez empezando otras. Queda por ver que también lo hacemos.